Hola, buenas tardes, buenas noches de nuevo, Ciencia de Diván. Son las horas 7:35, 7:36 ahora. Muy bien. Vamos a introducir un poco de qué vamos a hablar, ¿no? Bien. La semana pasada terminamos la serie sobre un tipo de adicción bastante fuerte que se denomina amor. Esta serie nueva la vamos a hacer sobre otros tipos de adicciones que no son tan fuertes. ¿O sí? Entonces decidimos hacer toda una serie sobre las adicciones. Vamos a tratar de hablar de diferentes tipos de adicciones, plantear la pregunta: ¿todas las adicciones son una sustancia? Que la respuesta es no. Y vamos a tratar de explicar a través de la evidencia qué es una adicción, los mecanismos que están implicados, a qué podemos ser adictos, por qué podemos ser adictos y una serie de cuestiones que pueden ser útiles a la hora de plantear herramientas que sean útiles para diferentes tipos de adicciones. Bien, y siguiendo con la línea, por ejemplo, también, ¿qué esperar cuando uno va a conseguir ayuda respecto a las adicciones, no? Porque por ahí, no sé, yo puedo percibir que tengo un problema de adicción, Sí. está bien, pongo mi parte, pero decido ir a un profesional. Y no sé qué esperar de este profesional que me va a ayudar. Bien. ¿Qué es lo que debería hacer este profesional? ¿O qué es lo que se ha probado que tiene eficiencias del lado profesional? Preguntarle sobre su amigo de la infancia que le perdió la pelota en el patio de la vecina. O qué es lo que debería hacer un profesional en estos casos y qué podemos nosotros esperar que hagan. Comencemos por algo básico. ¿Qué es una adicción? O sea, ¿qué se te ocurre primero cuando pensás en una adicción, Mario? Para mí es un tipo de proceso, para mí. Para parte de las neurociencias, para mí no. Corten eso. Las neurociencias hablan de que son procesos afectados, o sea, la droga, la sustancia en general, causa una desregulación de ciertos procesos cerebrales. La motivación, por ejemplo, la memoria, por ejemplo, la toma de decisiones y el sistema de recompensa. Es decir, cuando tenés un problema de adicción a las drogas, por ejemplo, no tenés ganas de hacer nada, se te olvida dónde están las llaves y no puedes decidir qué sabor de helado comprar. Entonces, la adicción a una sustancia desregula tus procesos. Eso es lo que pasa, desregula ciertos procesos que son muy útiles para la vida cotidiana de las personas. Pero bien, bueno, la psicología la va a entender como un trastorno. Ya sea si su orientación es más conductista, va a decir una alteración de la conducta, Ajá. un trastorno de la conducta, y si es más cognitiva, su perspectiva va a decir que es un trastorno, bueno, del conocimiento, digamos, del aprendizaje también podría decirse. ¿Por qué? Porque muchas de las teorías van a hablar de que es un problema que va a comenzar a surgir durante el aprendizaje conductual o cognitivo. Eso me gusta porque justamente ayer estábamos discutiendo con Cami sobre esto, para yo tenía mi perspectiva bien conductista, ¿no? Bien. O sea, los conductistas odian a los neurocientíficos, pero a mí me copa el conductismo. Pero bueno, ellos decían que, o sea, que este tema del aprendizaje no es, en realidad no podría ser tanto así porque nosotros asociamos conductas y ya está, es Claro. una asociación de un contexto a una conducta y por ahí aprender en cuanto a algo mentalista podría no ser la respuesta. Claro. Pero habría que ver cuál es la perspectiva cognitivo-conductual de esto y la diferencia con las perspectivas Bien. conductistas o dialéctico-conductuales. Bueno, ¿querés que yo comience contando un poco? Bueno, así un poco como para contar cómo se fue desarrollando históricamente, los primeros estudios eran en términos puros de conducta, es decir, con los estudios con perros y con ratas, que tantos nos gustan en el programa. Tengo más datos sobre mis ratitas, dale. Sí. Bien, ahí veo la rata. Los primeros estudios eran en términos de conducta. Es decir, esto que vos mencionabas de que hay asociaciones simplemente entre estímulos y respuestas. Se podía condicionar a un animal, y en este caso también extrapolado a una persona, a que, ante la presencia de determinado estímulo, reaccione de una manera. Para mí el ejemplo más claro y más normal, es decir, el más habitual que las personas van a reconocer es, por ejemplo, el timbre de la escuela. Es decir, cuando todos estaban en sus asientos, no es que sonaba el timbre y todos decían, oh, creo que es el momento, esa es la señal de que se ha acabado el tiempo de estudio. Creo que lo que debo hacer es comenzar a juntar mis cosas y retirarme. Y entonces con el mismo tono con el que iba a la clase, todo el mundo sigue con lo que sigue. Más bien entonces había
una serie de activación que producen todo. Sí, aumenta la activación, ¿no? En ese momento, es decir, de un tono más bien más bajo que tiene de activación una clase, puede llegar a subir mucho con este tipo de estímulos. Y es decir, por ahí hasta que uno deja de ir al colegio, en los primeros años, sigue todavía asociando ese estímulo a la activación. Claro. Entonces, eso es herencia del conductismo en la educación, mira. Está bueno. Bueno, estos primeros estudios indicarían, por ejemplo, que uno de los mecanismos que hace funcionar a una adicción es que asociamos el consumo con algo positivo. Y esto es con las siguientes alteraciones que van a venir en el conductismo, que van a decir que hay estímulos que van a actuar como refuerzos positivos o negativos de las cosas que hagamos. Por eso cuando a un chico le damos un caramelo después de que hace algo bueno, le decimos muy bien, comenzamos a estimularlo positivamente, va a tender a repetirlo. Y al contrario, cuando comenzamos a responder dándole miedo o con experiencias desagradables a cosas que no nos gustan, va a tender a abandonarlas. Ese es el clásico sistema de premios y castigos. Así también dirían que funciona la adicción, es decir, funciona como una satisfacción inmediata, como una recompensa inmediata ante una conducta que es el consumo, que va a tender a repetirse por ese motivo. Entonces, en este caso, la respuesta conductista sería, bueno, buscar otros estímulos que también sean, como diría, positivos, es decir, que sean apremiantes para la persona, que la hagan sentir recompensada, podríamos decir desde la neurociencia, que también activen el sistema de recompensa. Ajá. Y que le proporcionen una alternativa para que desarrolle nuevas conductas. Claro. Si te pregunto por el contexto ahí, ¿me adelanto a la otra línea? ¿Líneas? Mira que hay un Miller en todas estas líneas. Milner, sí. Bien, acá obviamente los conductistas eran bastante ambientalistas. Ellos decían que nuestro contexto nos indique, o sea, lo que nos refuerce o lo que nos castigue, iba al final determinar nuestra conducta. Es que sí, y ahí sí los amigos, por ahí los padres van a terminar influyendo mucho en cómo somos desde esta perspectiva. Claro. Yo te pregunto en realidad por la perspectiva o los conocimientos sobre los hábitos. Cómo se forma un hábito desde esta parte del conductismo y esta parte de las neurociencias, ¿no? Para formar un hábito tenés que tener una señal, ¿sí? Esta señal va a despegar una conducta. Esta conducta va a ser satisfecha por cierto elemento, y esto va a tener una recompensa, y esta recompensa va a hacer que se repita lo mismo y que esa señal sea asociada a esta recompensa, por lo cual se va a relacionar, ¿no?, la señal con la recompensa, y la conducta va a seguir en este círculo. Ahora, la señal se da desde dentro de un contexto. La señal para consumir puede ser el llegar a la universidad. La señal para consumir puede ser la pelea con tal persona. Entonces esta señal contextual hace que las personas tengan la tendencia a consumir, porque está asociada a cierto tipo de recompensa. Entiendo. ¿No? Entonces desde esa perspectiva, digamos, ¿cómo influye el contexto? Preguntaba para... Bueno, en este caso, según lo que explicás, sería el que nos va a proveer de las señales que van a generar este hábito, es decir, que nos van a estimular a realizarlo, ¿no? Se lo descubrió con las ratitas. Bien, la que le sigue al conductismo, es decir, en cuestión de tiempo, fue las teorías cognitivas, que comenzaron a tener en cuenta las ideas que tenemos, las creencias, cómo van a incidir en nuestro comportamiento. Hoy en día quizás es de sentido común pensar que alguien va a hacer las cosas según cómo piensa, o que sus ideas van a incidir en cómo se va a comportar. Es decir, yo sé que esta persona piensa esto y por lo tanto puedo esperar que haga esto. Pero los conductistas tuvieron que buscar la manera experimental de probar esto y la forma de atrapar esto, ¿no?, esta información. Así comienzan a surgir, escalas, estudios que comienzan a relacionar la existencia de ideas y su modificación con el éxito terapéutico de ciertas terapias. En este contexto, o sea, teniendo en cuenta que ya estaban los conductistas que aportaban el lado de que existen refuerzos, premios o castigos a las conductas y que van a de alguna manera determinar cómo nos comportamos, y los cognitivos que van a poner sobre la mesa el lugar de las ideas, las creencias, va a surgir un tipo llamado Beck, que
dice, ¿y por qué no un poco de las dos? Es decir, ¿por qué no tomamos lo que más funciona de las dos cosas? Él la comenzó aplicando la depresión, por ejemplo, que es un tema que ya habíamos tratado antes. Pero de esos estudios que él hizo con la depresión, comenzaron a salir nuevos estudios y nuevas escalas que se derivan de eso, que son como una serie de autorreportes conductuales y a la vez de ideas, donde una persona dice tanto como qué piensa de las cosas, como efectivamente qué hace. Bien. Dicen que hay 3 tipos de creencias que sustentan las adicciones, en este caso. Primero es la creencia en que la sustancia o lo que uno hace, a lo que uno está adicto, es un alivio. Es decir, es creer que la sustancia funciona como un alivio a los problemas de la vida. Es decir, entonces esta persona sostiene su conducta de adicción porque tiene esta creencia sobre lo que consume. O sea, esto sale de un estudio igual que se hizo con personas adictas a la cocaína, ¿no? Ah, ya. Pero que lo ven como una manera de resolver sus problemas, digamos. Bien. O sea, se hacen estudios para ver el tipo de creencia que tienen sobre el consumo. Sí, sí. Otra de las creencias de tipo irracional que se mencionan, que se tiene y que inciden en el consumo, ahora te digo, creencias anticipadoras. Ajá. Ah, sí. En las que se ve una potencial fuente de recompensa en este consumo, en esta sustancia que uno va a consumir o en esta conducta, o en este caso si lo extrapolamos a otro tipo de cosas. Es decir, uno ya desde antes de, consumir, ya tiene la idea de que va a ser algo satisfactorio. Entonces eso va a incidir en que uno lo repita. Señal, conducta, acción, recompensa, se asocia. Y finalmente la última es que puede ser un tipo de creencia facilitadora, se llama, es decir, que está estimulada por el ambiente, es decir, se la promueve como algo hasta positivo. Imaginemos a una persona que no puede dejar de trabajar y que su vida entera la dedica más que nada a su trabajo hasta quedar prácticamente exhausto física y mentalmente. Podríamos llegar a hablar de una adicción a su trabajo. Claro. Pero como su ambiente lo promueve como algo positivo, esta persona tiende a mantener esta conducta. Dale, bien, está bueno. Pero eso es por el lado de las ideas. Finalmente, para resumir la teoría cognitivo-social, que eso va a incorporar el ambiente pero en otro sentido distinto al conductismo, va a decir que nosotros imitamos cosas, básicamente. Tomamos a gente que consideramos importante o de autoridad y vamos a hacer en base a lo que creemos de ellas. Vamos a armarnos un modelo mental y vamos a actuar conforme a ese modelo que nos armamos. Esto ya surge también más de las teorías de Bandura, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? En el DSM-5, un poco más actualizado, dice que al menos 3 de este tipo de conductas se tienen que dar para poder diagnosticarse como un trastorno del consumo a sustancias, ¿no? Que tenga un consumo riesgoso para la salud, ¿sí? Problemas sociales o personales relacionados con el consumo, ¿sí? Es decir, que haya su familia... Podríamos resumir esto como ¿cómo saber si soy adicto? ¿Cómo saber si somos adictos en cuántos pasos? 1, 2, 3, varios pasos. Bien, a ver, ¿cómo sabemos si somos adictos? Aunque nosotros les digamos este tipo de manera de diagnosticar según el DSM, que es el manual diagnóstico de clasificación diagnóstica de enfermedades mentales, no significa que cualquiera pueda venir a diagnosticarse o autodiagnosticarse, porque sí que las podemos decir, pero no tipo... sin compromisos, digamos. Bien, sin compromisos legales. Claro, también va a variar en la característica de cuál sería la gravedad de la adicción, porque estas características que estamos nos está hablando Cami desde el otro lado. Soy la voz omnipotente de la radio ahora. Las características que vos estás nombrando, nombralas y yo voy a... las características que estás nombrando se van a ver recién cuando sea una adicción que ya interfiera, como vos decís, en contextos más allá de lo que son propios. Es decir, que cuando se ve afectada una persona en lo económico es cuando ya tiene una adicción bastante, no leve, sino ya moderada o bastante fuerte, por decir un nombre. Porque lo que estás diciendo no se ve en los primeros principios a donde se conforma un hábito.
en relación a una adicción. Puede ser con sustancia o sin sustancia. Porque si lo ves desde la parte económica, no estaría afectada en los primeros meses. Pero después, a los 3, 4, 5, 6, 7 meses, sí se ve económicamente una diferencia y empiezan las preguntas. Y empiezan a mentir muchas veces. ¿Por qué? Porque van afectando a la familia, a los amigos y hermanos, conocidos, lo que quieras poner. Bien. Sí, a ver, mira, primero las muestro y luego... Bueno, entonces aclaramos que estos indicadores sirven como una alerta por ahí si uno está dudando, ¿será o no será? Claro. Bueno, con esto uno se puede sacar la duda, puede decir, es probable que sí, o bueno, no, capaz que no es tal como yo creía. Pero claro, no reemplaza un diagnóstico. Para decidir si ir a un terapeuta, a un centro de ayuda, pero no utilizar esto como un diagnóstico en sí, porque claro, tiene que estar basado en herramientas. Bien. Consumo riesgoso para él, para terceros, que por tener algún tipo de consumo puedas hacer algún tipo de conducta que sea autolesiva, ¿sí? Problemas sociales o personales relacionados con el consumo. Problemas familiares, con amigos, etcétera. Abandonar actividades que son ajenas al consumo de sustancias. Ratita, por tener el placer que involucra este tipo de sustancias, ¿no es cierto? Dejas de hacer otro tipo de cosas que eran beneficiosas y placenteras para vos. Claro, puede ser cuando una persona ponga una excusa para no ir al trabajo y irse a consumir esa sustancia, o irse al casino, o irse de compras. Exacto. Tolerancia a los efectos de la droga. Adquirís más tolerancia, es decir, que vas a tener que consumir más droga para tener ese mismo efecto. Acá luego voy a sacar un neuromitos sobre esto, de que se piensa algo sobre los receptores que probablemente nos enseñaron en la universidad, sobre los receptores y que está mal. Bien, como nota al pie. Sí. Lo voy a disfrutar. O sea, es lo que vos estás hablando de la tolerancia. Estás diciendo que una persona que antes jugaba 1 hora de videojuegos, ahora puede jugar 10 horas y tener y le produce hábito, la misma satisfacción. Se los voy a dar con otro ejemplo, ¿no? Respondiendo a la pregunta, no sé si la pregunta, respondiendo a esta afirmación, ¿no? Yo no tengo problemas con el alcohol porque a mí el Fernet no me hace nada, ¿no? Entonces pueden decir, sí, la verdad es que él agarra y se toma 3 vasos y nada. Pero en realidad lo que está pasando es todo lo contrario. Sí tenés un problema. ¿Por qué? Porque el consumo prolongado a las sustancias te está generando una resistencia y una adaptación neurofisiológica a la sustancia. Lo que significa que estás modificando estructuralmente y funcionalmente áreas cerebrales que hacen que ya no te haga nada la dosis que tomabas antes y necesitas más dosis para tener el mismo efecto. Lo que significa que no es que no tengas un problema con el alcohol, sino todo lo contrario, te estás volviendo adicto a esta sustancia. Y pensar que hay órganos que no desarrollan esta misma resistencia a las sustancias, como el hígado. Recursos no renovables. Sí, sigamos, ¿no? Síndrome de abstinencia cuando se interrumpe la modificación neurocognitiva, neurofisiológica, va a tener alguno. O cuando las personas tienen ira, cuando no pueden seguir con el mismo hábito en los mismos días que lo estaban haciendo, se corta este momento, ya sea porque económicamente está mal, porque le surgió otra situación que impide hacer este hábito, empieza la ira, empieza el enojo. Entonces ahí es un buen indicador de que una persona puede estar siendo propensa a esta adicción. Tengo una nota yo acá importante que la puse hasta en negrita sobre la abstinencia. Sí. Conseguir que una persona logre, es decir, conseguir la abstinencia en las terapias, cuando uno consigue la abstinencia en las personas, no significa haber solucionado el problema. Claro que no. Porque muchas personas piensan, bueno, ya dejé de consumir, no sé, 2 semanas, ya resolví mi problema con el alcohol, por ejemplo. Pero no es lo mismo a haberlo resuelto realmente, porque ahí está el problema de las recaídas. Siempre puede haber una recaída, por eso es importante que la persona desarrolle mecanismos de autorregulación y también de control externo que le ayuden a fortalecer eso que ella ya tiene. Claro, y se pueden preguntar por qué este tipo de recaídas, ¿no? Y el tema es que alguien que va a un lugar, o sea, a un hospital para
lograr dejar de consumir por un tiempo, se le cambia el contexto donde estaba. Ahora está en el hospital, ahora está en este lugar para evitar el consumo, ¿no? Cuando vuelve a su contexto habitual en el cual estaba expuesto a ciertos estímulos que le eran como señal, que le servían como señal para tal o cual conducta adictiva, va a volver a caer en ese tipo de conductas adictivas, en ese tipo de sustancias, porque las señales siguen siendo las mismas. La manera de resolver este problema es modificando este tipo de señales, este tipo de contextos y manteniendo cierto tipo de control, autocontrol y regulación emocional. Pero si no hacemos un todo de las variables que están interviniendo, obviamente no es un cambio que tiene que funcionar a dos niveles, tanto a nivel de modificar el ambiente como modificar a la propia persona. Claro. Exactamente, porque cuando una persona tiene una adicción y como ustedes están hablando de que hay una situación, contexto o idea que haga el incremento de la atención, él lo primero que va a hacer es desviarse, es decir, que no va a desarrollar su regulación emocional en esta situación, sino que va a desviar a esta adicción, por lo tanto va a ser la disminución de esta tensión, idea, acción, contexto, lo que sería este indicador, y implicaría debilitar el desarrollo emocional y por lo tanto cuando la persona esté en abstinencia se va a encontrar con un desarrollo emocional muy frágil y va a tener una recaída. Es otra. ¿Te acordás cuando yo hablaba de la creencia irracional que la ve como un alivio a la sustancia o a la conducta a la que uno es adicto? Bueno, se relaciona con eso que menciona Cami, porque es decir, sí, digamos que la persona está sometida generalmente a tensiones y tiene sus mecanismos, digamos, para afrontar estas tensiones, que lo vimos un poco cuando veíamos el estrés. Pero la sustancia también está vista como un recurso del que dispone para resolver estos problemas. Es una creencia irracional porque en verdad no resuelve nada, pero es una forma y también se relaciona con todo lo demás, con que genera una recompensa inmediata, con que funciona como desvíe, como distractor, digamos, la situación. Bien. Es decir, que cuando vuelva a haber otra situación que sea este indicador, va a recurrir de vuelta. Por eso se trabaja en cambiarle esa creencia también. Exactamente. Bueno, desde la teoría cognitivo-conductual, ¿no? Se trabaja mucho con lo que la persona piensa y con cómo reacciona, digamos, generalmente a las cosas que le pasan. En realidad, con lo que han dicho, también han involucrado, han resuelto. Perdón, spoileamos. Les spoileamos el DSM. Bueno, intentos fallidos de abandonar, recaídas. ¿Sí? Mucho tiempo al día consumiendo o en actividades relacionadas al consumo. Es decir, mucho tiempo consumiendo cocaína, mucho tiempo leyendo a Freud. Siguiente, presentar problemas físicos o psicológicos relacionados con el consumo, creencias, y un fuerte deseo por el consumo, el síndrome de adicción. Entonces, este tipo de conductas, este tipo de síntomas pueden mostrarnos que estamos frente a un trastorno por un consumo de sustancias. Y esto, otra cosa que nos dice esto es que las sustancias no solamente son las que consumimos a través de algún inyectable, alguna pastilla, fumadas, etcétera, sino que tenemos adicciones conductuales, adicciones a el teléfono, adicciones a cierto tipo de cosas que bueno, también vamos a tratar eso. Claro. Exactamente. En los próximos programas, de hecho, vamos a profundizar sobre los distintos tipos de adicciones. Quizás optamos por alguna específica y los profundizamos, pero por ejemplo yo recién cuando hablaba de adicciones al trabajo ya era un poco adelantando esto, ¿no? De que se ve como que no solo se es adicto a lo que uno piensa, al cigarro o al alcohol o a las drogas con algún efecto claro, es que alucinógeno. las adicciones, las que estás hablando ahora, que sería a los videojuegos, el ludópata, el vicio a los juegos, al celular, a las mentiras, a las compras, recién se están estudiando en el siglo XXI, o sea, desde 2000 para arriba, porque recién están saliendo o emergieron a través de la ola de la tecnología, o sea, en 1990, recién se pueden investigar esto. Lo clásico de las adicciones son a las sustancias, pero también el DSM, si no me equivoco, en el 2003 tuvo que incluir el nuevo título a las adicciones que no tienen sustancia. Puede ser. Química. Piensen que estamos en una época que ya no consume tantos productos, pero que consume muchos servicios. ¿Lo han notado? Es decir, las personas en general están o suscritas a algún tipo de servicio pago como Netflix
o Spotify, o incluso y servicios tales como el cable o el internet o la luz, ya son indispensables prácticamente en cualquier hogar. Ya no es tan importante el consumo de productos, es decir, uno antes sí podía decir, bueno, me voy toda la tarde y me compro, no sé, me compro todo en el bar quizás, pero hoy basta con que uno esté en su casa y se haga una maratón de 12 horas de series todos los días y reemplaza también ese consumo de producto, por ejemplo. Hay una característica esencial de las adicciones que es la falta de control. Una persona que puede tener una tendencia a ser adicta o es adicta no tiene un autocontrol en relación a las necesidades, se va desdibujando esta necesidad y este querer, y en vez de estar por comer a los horarios preestablecidos, no come para estar haciendo una maratón de Netflix, o que hace 12 horas jugando, entonces va inhibiendo ciertas conductas vitales y para preferenciar esta conducta que es como que le tiene esclavo a esta situación o este contexto o esta acción.